Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Continúa la persecución a la prensa en Venezuela. Un tribunal ordenó buscar a los directivos de 3 medios de comunicación que fueron demandados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por supuesta difamación. Yo sí creo que va a ser complejo y difícil. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, admite dificultades del chavismo para elecciones legislativas del 6 de diciembre. Cayó en Colombia el llamado capo de la pornografía infantil. Manejaba una red ilegal con tentáculos en Reino Unido y Estados Unidos. La pedofilia puedo entenderla, la homosexualidad no lo sé. Indignación por las declaraciones de este sacerdote italiano. Justificó los abusos sexuales contra menores, pero rechazó la homosexualidad. Sigue la tormenta política en Colombia por decisión del fiscal de trasladar proceso contra el expresidente Uribe a la Corte Suprema por masacre ocurrida en 1997. El anuncio generó rechazo entre algunos sectores políticos. Rusia le muestra al mundo su despliegue militar en el Mar Caspio. Moscú reveló imágenes de la poderosa flota desde la que se dirigen los ataques contra el Estado Islámico en Siria. Premio Nobel de Química 2015 para un sueco, un turco y un estadounidense. Recibieron el galardón por investigaciones sobre mecanismos de reparación del ADN. Academia Sueca lo calificó como un invaluable aporte a la genética. Noticias RCN con Margarita Ortega. Un tribunal de Venezuela ordenó buscar a los directivos de los medios de comunicación La Patilla, El Nacional y Tal Cual, los 3 medios que fueron demandados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por supuesta difamación. El juzgado ordenó al Sistema Integrado de Información Policial llevar ante la justicia a los directivos de estos medios. Todo se originó por reproducir una investigación del diario ABC de España en la que se vincula a Cabello con el llamado cartel de los soles. Me parece sumamente exagerado y desproporcionado porque se trata de personas que se dedican al oficio de la comunicación y a dar información al país y que no tiene ningún sentido eso por cuanto ellos ahorita se encuentran fuera de Venezuela y habría que esperar que ellos retornen para que comparecieran voluntariamente ante el tribunal. El diario español ABC se solidarizó con los medios venezolanos que hoy son perseguidos por republicar sus investigaciones sobre Diosdado Cabello. El periódico se ratificó en sus acusaciones contra el segundo hombre del chavismo. Desde Madrid, diario ABC rechaza la decisión del juzgado 29º de primera instancia de Caracas de utilizar la fuerza para retener y obligar la comparecencia de los directivos de los medios de comunicación venezolanos acusados de difamación continuada por Diosdado Cabello. Esto por replicar hace meses la información del medio español que dio datos sobre la supuesta relación del presidente de la Asamblea venezolana con el cártel de los soles. Para nosotros es una muestra más de la falta de libertad de expresión que existe en Venezuela, donde se violan los derechos más básicos y se fuerza a periodistas a ir a declarar sin una citación normal. El directivo de ABC insiste en que todo lo difundido por ellos sobre Diosdado Cabello está completamente contrastado. ¿Ustedes se ratifican en todas las publicaciones que han hecho sobre estas investigaciones de narcotráfico? Sin ningún matiz, ninguna excepción. Pérez Maura además desconoce si en estos momentos existe algún proceso judicial en contra de ABC iniciado en Venezuela. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que las elecciones legislativas del 6 de diciembre serán las más difíciles para el chavismo en su historia. Yo sí creo que va a ser complejo y difícil. Si la revolución perdiera las elecciones del 6 de diciembre, es muy probable que en el transcurso de los próximos meses y años la revolución tome otro carácter. En Colombia cayó el considerado capo de la pornografía infantil. Manejaba una red ilegal con tentáculos en Reino Unido y Estados Unidos. Por el delito de pornografía infantil. En Caldas, Antioquia, fue detenido, según la policía, uno de los principales distribuidores de pornografía infantil en Colombia. En Internet era reconocido con el alias de Gemido Ruidoso. Una investigación develada en Manchester, Reino Unido, llevó a las autoridades hasta el integrante de la red en Colombia, un joven de 27 años. Muchos de estos videos son realizados en distintos países del mundo, en particular sureste asiático, Europa del Este. Algunos videos que podría tratarse también de entornos
en Latinoamérica y en particular en Colombia. Ese proceso lo estamos analizando. En la casa del hombre se encontraron 84.000 imágenes y videos con pornografía infantil. Esta investigación se inicia a finales del 2013. Se logran unos resultados en Europa en 2014. La pornografía infantil en Colombia tiene una pena que oscila entre los 10 y los 20 años de prisión. Pero los abusos contra los niños son un crimen de alcance mundial. Hay indignación por las declaraciones de este sacerdote italiano. Justificó los abusos sexuales contra menores, pero rechazó la homosexualidad. En las polémicas declaraciones que han desatado rechazo, se atrevió a decir que los abusos a menores se generan porque en ocasiones los niños buscan afecto. La Iglesia lo suspendió de inmediato de su cargo. La pedofilia puedo entenderla, la homosexualidad no lo sé. He estado mucho con niños, los conozco y sé que por desgracia hay muchos que buscan afecto porque no lo tienen en casa y pueden encontrar a algún sacerdote que cede. De regreso a las noticias de Colombia, la decisión del fiscal del país de trasladar el proceso contra el expresidente Uribe a la Corte Suprema por la masacre del Aro en 1997 generó rechazo entre algunos sectores políticos. Sigue la tormenta política por el anuncio. Solo días después de que el fiscal Eduardo Montealegre dijera que el expresidente Uribe podía someterse al nuevo Tribunal Especial de Paz, es el mismo jefe del ente investigador quien compulsa copias para que la Corte Suprema investigue al exmandatario. Si existe o no algún tipo de responsabilidad del exgobernador Álvaro Uribe. Uribe aseguró que esto es una maniobra política. Él acostumbra, cuando estamos en la proximidad de las elecciones, salir con este tipo de infamias. En el país, a quienes consideran equivocada la actitud del fiscal. Que cada quien se dedique a lo suyo, cada loro en su estaca, se dice en términos populares, y que lo que debe primar ante todo es la institucionalidad. Aseguran que en cambio Montealegre está evadiendo temas importantes para el país. Este afán permanente de la Fiscalía por buscar beneficios, por hacer concesiones al terrorismo y esta actitud totalmente sesgada en contra de un sector de la oposición democrática, esto genera una gran preocupación. Tanto Marta Lucía Ramírez como Alfonso Gómez Méndez coinciden en que el ente investigador está además evadiendo los escándalos por las millonarias contrataciones en la entidad. La masacre por la que el fiscal pide investigar a Álvaro Uribe fue uno de los episodios más horrorosos de la historia reciente de violencia en Colombia. Ocurrió hace 18 años en El Aro, un pequeño poblado del norte de Antioquia, donde las autodefensas se ensañaron contra sus habitantes durante 3 días. Ituango es uno de los municipios más grandes del país, corredor histórico de los grupos armados entre Urabá y el Bajo Cauca, un territorio estratégico para construir allí la más grande hidroeléctrica de Colombia. Tan grande es su territorio que 3 frentes de la guerrilla, el 5º, el 18 y el 36, lo convirtieron en su guarida poniendo en riesgo a la población civil. El Aro es uno de sus 3 corregimientos. Tuvo la mala fortuna de quedar atrapado en una zona de tráfico de hoja de coca desde el nudo de Paramillo hacia los laboratorios. En 1997, El Aro tenía menos de 60 casas, muros de bareque pintados con cal que soportaban los años, techos de zinc y puertas de colores. Hace 18 años, durante 3 días de octubre, estuvieron allí los paramilitares. La incursión coincidió con las primeras luces del día y el primer canto del gallo. Su presencia tomó por sorpresa a los campesinos madrugadores. Los victimarios venían desde el poblado de La Caucana, en Tarazá. Eran 150 paramilitares. Amarraron a sus víctimas, las torturaron y a 17 de ellas las mataron en presencia de sus familiares y sus vecinos. Violaron a varias mujeres, saquearon los graneros, quemaron 42 casas. Se robaron más de 1.200 reses y forzaron a centenares de personas a desplazarse. Ninguna autoridad estuvo allí para evitarlo. El defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, oriundo de la región, había denunciado la creciente presencia de paramilitares en Ituango ante lo que él consideraba la mirada cómplice del ejército. Valle fue asesinado y el Estado colombiano fue condenado por ese crimen. Por este crimen hay condenas contra 3 jefes paramilitares y varios procesos contra integrantes de la fuerza pública fueron archivados. 2 de los paramilitares condenados fueron extraditados y están presos en Estados Unidos. El juzgado segundo penal de Antioquia condenó a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso a 40 años de prisión como determinadores de la masacre del Aro.
Carlos Castaño no cumplió la condena, pues fue asesinado en abril de 2004 y Salvatore Mancuso, el gobierno colombiano, lo extraditó en mayo del 2008 para que respondiera por tráfico de narcóticos. En dicho fallo se eximió responsabilidad al exgobernador Álvaro Uribe, ya que los testimonios que lo vinculaban en la investigación, como el del paramilitar Francisco Villalba, no lo responsabilizaban directamente en la acción. En febrero del 2015, 18 años después de los hechos, la Sala de Justicia y Paz de Medellín condenó a Ramiro Banoy, alias Cuco, por su participación en esta masacre. En el fallo se compulsan copias para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez en su condición de gobernador por los hechos. Ahora, 8 meses después y tras una declaración del exparamilitar alias Don Berna, el fiscal general Eduardo Montealegre decidió trasladar copias para que se investigue nuevamente a Uribe por estos hechos. En el debate en el Congreso, en el que Roy Barreras ofendió al uribismo, quedó aprobado que los cabecillas de las FARC podrán hacer política. Avanzó el proyecto de acto legislativo para la implementación de los acuerdos de paz. La iniciativa fue votada en ausencia del Centro Democrático y del Polo Democrático. Los jefes de las FARC podrán participar en política pese a tener condenas. Así lo contempla el nuevo artículo incluido en el proyecto para implementar los eventuales acuerdos de paz. El objetivo de cualquier proceso de paz es que quienes han utilizado las armas terminen ejerciendo la política siempre y cuando el acuerdo haya sido refrendado por los ciudadanos, se haya producido el desarme y hayan cumplido las sanciones. Pero esta no fue la única modificación. La Comisión Primera del Senado también aprobó un fondo para el posconflicto. La Paz tendrá un plan plurianual de inversiones a 20 años, que La Paz tendrá recursos para cumplirle a los colombianos y a las regiones. Las facultades al presidente Santos y la creación de la Comisión Legislativa de Paz para la implementación de los acuerdos fueron aprobadas. El proyecto pasa a segundo debate en la plenaria del Senado. Especial periodístico en Noticias RCN, las víctimas de las FARC. La familia del cabo de la policía, Luis Hernando Peña Bonilla, nunca pudo recuperar el cuerpo del uniformado. Fue fusilado por las FARC tras 5 años de cautiverio y solo 3 años después su familia conoció lo ocurrido. El año 2002 fue el último en el que la familia del cabo Luis Hernando Peña Bonilla tuvo noticias de él. El diario que lo acompañó durante 5 años de cautiverio llegó a manos de sus seres queridos. Cada hoja reflejaba su angustia en cautiverio y su anhelo de volver a la libertad. Pensó en escapar, pero no se atrevió. No lo intento ni lo hago, aunque es fácil. El policía fue secuestrado el 1 de noviembre del 98 en la toma Amito. Ese día, 2.000 guerrilleros coparon el municipio. Durante 48 horas, la fuerza pública repelió el ataque. Finalmente, medio centenar de uniformados murieron y 61 fueron plagiados. Los años pasaron y el cabo Peña se fue deteriorando. Según sus compañeros, era un hombre fuerte físicamente, pero la impotencia de sentirse atrapado le ganó la batalla. Peña se volvió retraído. Dicen que gritaba reclamando el canje humanitario. Muchas veces pasaba horas enteras vestido con su uniforme a la espera de una libertad que nunca llegó. Piensen ante todo en sus vidas y en su libertad. Vinieron las súplicas de la familia. Es mucho el dolor que le da a uno verlos en la situación que los tienen allá. No tiene uno ya palabras, tanto pedir todos los familiares en mensajes, en manifestaciones que ha habido y nada es posible. Es como si el mundo se olvidara de uno. Los guerrilleros pensaban que estaba fingiendo locura para salir del cautiverio, pero no era así. Lentamente su alma y esperanza se agotaban. En el 2008, el intendente Armando Castellanos regresó a la libertad y contó la historia de Peña. Tenía problemas psicológicos y pues le pareció fácil a Martín Sombra y al Mono Hoy da la orden de fusilarlo. Con el camuflado puesto y las cadenas que tuvo durante 5 años de cautiverio, el cabo Peña Bonilla fue enterrado por las FARC. Peñita, al enterarse de que iba a ser fusilado, intentó fugársele varias veces, pero era imposible porque tenía 3 cadenas puestas. Su cuerpo nunca fue entregado a la familia y aún se desconoce en dónde está. Hemos estado en una constante búsqueda de la verdad, de saber qué pasó con mi hermanito Luis Hernando Peña Bonilla. De la selva solo salieron estas palabras y los dibujos que aún conserva su hermana Elsa.
En otras noticias del mundo, Rusia le muestra al planeta su despliegue militar en el mar Caspio. El Ministerio de Defensa en Moscú reveló imágenes de la poderosa flota desde la que se dirigen los ataques contra el Estado Islámico en Siria. 26 rockets fueron disparados desde los botes. Los misiles deben cruzar Irán e Irak para alcanzar a los fundamentalistas. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que respondió militarmente a una petición del presidente sirio Bashar al-Assad. El premio Nobel de Química 2015 fue para estos tres investigadores, el sueco Thomas Lindahl, el turco Aziz Sankar y el estadounidense Paul Modrich. Recibieron el galardón gracias a sus investigaciones sobre los mecanismos de reparación del ADN. Sus descubrimientos, dijo la Academia Sueca, han permitido conocer la forma en que las células se reparan y salvan la información genética, un aporte invaluable para la humanidad. La organización Médicos Sin Fronteras pidió que una comisión humanitaria internacional investigue el ataque del pasado sábado contra el hospital de Kunduz en Afganistán. Piden que las pesquisas se ciñan bajo la Convención de Ginebra. Sería la primera vez que se establezca una delegación para esclarecer el hecho en el que murieron 22 personas y que Estados Unidos reconoció como un grave error militar. El canal interoceánico que Nicaragua piensa construir en las aguas que eran colombianas estaría en problemas. Wang Jing, el multimillonario chino que ganó la licitación para el proyecto, no ha tenido un buen año. Su fortuna se redujo en lo que va del año en un 84%. De los 10.200 millones de dólares que tenía en junio, queda muy poco. Es el multimillonario con el peor récord del planeta en 2015. Y ella es la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáez de Santa María. Dejó la política por un momento y mostró que tiene ritmo en un programa de televisión mientras bailaba. La mano de la segunda a bordo en el gobierno también respondía a las preguntas que le hacían los presentadores. Drones sobrevolaron Islandia. Durante 10 días grabaron los lugares inhóspitos y mejor conservados de este país, situado en el extremo norte de Europa, cerca de Groenlandia. Recorrieron sus glaciares, montañas y lagos durante la época del año en la que predomina la luz del día. Las imágenes maravillan hoy al mundo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Esta tarde el técnico José Néstor Pekerman afirmó que Colombia empezó una nueva etapa y pidió paciencia a los hinchas porque la selección deberá empezar de cero su camino al Mundial de Rusia 2018. Y tiene razón, no descartó la presencia de Falcao García como titular y cree que Edwin Cardona está en proceso de adaptación al grupo. Sobre Magnelli Torres afirmó que esperarán hasta mañana para ver cómo evoluciona de su lesión. ¿Cómo será Colombia sin su figura James Rodríguez? Lo que nosotros tenemos que resolver es que el equipo mantenga su nivel, que intente jugar de la manera que nos sirva más, que sea más efectiva. Freddy Guarín vive sin duda un buen presente con el Inter y espera que ello le permita recuperar un lugar en la titular. El volante regresó a la selección luego de estar ausente en varias convocatorias. Para Freddy Guarín el regreso a la selección Colombia tiene un significado especial. Siempre va a ser muy motivante y la verdad que es que estoy muy contento. Claro que en medio de todo tantas caras nuevas sorprenden y es casi como volver a empezar. Le deseo ya a Falcao que me siento desde la primera vez cuando vine a Barranquilla con el profesor Reinaldo Rueda. Lo mejor es que la base se mantiene y el trabajo de todos se centra en la intención de ganar y de luchar por suplir una ausencia tan importante como la de James. Estamos en casa y esperar de nosotros dar ese paso. Guarín llega con un presente auspicioso. Es hoy líder del medio campo del Inter, un equipo que vive un buen arranque en la Liga Italiana. Creo que nos va a dar una responsabilidad, principalmente a mí que estoy en la selección Colombia y poder traer esa experiencia acá. Hoy Guarín es un referente de la selección nacional. Su trayectoria y su momento lo ubican como una carta importante para el técnico Pekerman, que buscará con jugadores como él armar el equipo ganador de esta eliminatoria.
La selección de Perú ya está en Barranquilla. El Tigre de Gareca y sus jugadores descansan para reconocer en pocos minutos el gramado del Estadio Metropolitano. Desde Lima se confirmó que Jefferson Farfán no será titular ante Colombia. Bienvenido a Barranquilla, pero aquí pierden. Con el mensaje de bienvenida, los hinchas peruanos llegaron a esperar a la selección inca. A las 2 de la tarde, en este avión, los 23 seleccionados arribaron al Ernesto Cortizos. Desde La Reja, los cantos continuaron. 1 a 1 de los jugadores bajaron del avión, como lo muestra este video obtenido por Noticias RCN. El jugador número 12 de Perú espera que el calor se quede en el banco. Las condiciones, sobre todo climáticas, el calor intenso, se va a sentir en los peruanos. Que la buena racha de Gareca continúe. Pero vino la Copa América y fueron buenos resultados los que hubo. Ahora hay buenas expectativas por esta selección. Y puedan decir con orgullo: ¡viva el Perú, carajo! Dejamos la eliminatoria porque la Comisión de Ética de la FIFA suspendió durante 90 días al presidente de la entidad, Joseph Blatter. Según lo afirman medios europeos, a Blatter se le acusa de firmar un contrato desfavorable y hacer un pago desleal al presidente de la UEFA, Michel Platini. La sanción de Blatter terminaría el 7 de enero, por lo que podría entregar el Balón de Oro en la gala de la FIFA del próximo 12 de enero. Blatter, investigado por las autoridades suizas, ha reconocido que la situación no es agradable. Buen deportes. Y hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos.